Vivi, ¿Está licenciado? Disculpe. puede, esto está corto, ¿me puede por favor poner en mute a la mayoría? O por favor, chicos, miren pues, yo sé que algunos están solo por la asistencia, pero por favor tengan la amabilidad siquiera de poner en mute su micrófono, les agradecería mucho. Entendido, licenciado, aquí he estado silenciando a varios ya. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al sistema, en cuanto al sistema alemán, el registro general de los registros, pues, tienen fe pública. Es un registro de fe pública registral y con amplia calificación, ¿verdad? Es decir, usted presenta el documento y va a ser sometido a un examen riguroso por el operador o ya sea por el registrador. En el sistema español también es un registro de fe pública registral, ¿verdad? O sea, es decir, van a dar fe de lo que se está inscribiendo en el registro respectivo. Luego, en el sistema australiano, Frances, muchas gracias por ese comentario. El registro de documentos, es decir, es de mera inoponibilidad de los no inscritos frente a lo inscrito. Es decir, tampoco va a haber una calificación, sino que únicamente se va a circunscribir al documento que haya sido presentado, que va a ser el documento que va a servir como fuente para hacer oponible el derecho frente a terceros. En Guatemala, en Guatemala sí existe una calificación. Esto lo encontramos en el artículo 1128 de su Código Civil. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Mil ciento veintiocho del Código. Por favor. 1128. Sí. Dice, si el documento presentado no fuere, perdón, ¿sí me escucha? Sí, lo escucho. Sí. Si el documento presentado no fuere inscribible o careciere de los requisitos legales necesarios, el registrador lo hará constar en un libro especial que se llevará para tales efectos y en el propio documento, el cual devolverá al interesado expresando la hora y fecha de recepción en el registro, así como la ley en que se funda para suspender o denegar la inscripción. Muy bien. Eso significa que el registrador los registradores acá en Guatemala, tanto en el registro de la propiedad, registro mercantil, en la mayoría de registros, pues, van a verificar que el documento lleve y contenga los requisitos mínimos establecidos por la ley, y en caso de que no sea inscribible o careciere de requisitos legales necesarios, el registrador lo hará constar en un libro especial que llevará para los efectos propios, ¿verdad? Y como les digo, pues ese es un procedimiento hasta cierto punto arcaico en Guatemala. ¿Por qué? Porque lo que les decía yo al principio de la clase, tal vez usted por algún error omitió algún dato que puede ser subsanado mediante una escritura que usted pueda autorizar por usted mismo. Y lo ideal ahí sería o que el registro venga y le indique, mire, fíjese que le faltó esto y por eso hay una multa. Esto lo pueden ver ustedes como tal vez un punto de tesis, en el sentido de que, vamos a ver, es que quiero buscarles una razón de suspensión que tengo. Vamos a ver. ¿Se vuelve a ver otra vez el documento? Sí, licenciado.
Compañerita, sí, gracias. Hay una compañerita que dice, Rick, este artículo 1128 del Código Civil se incumple en otros registros, aunque en el Código Civil indique que es el del registro de la propiedad. Les voy a dar un chivo que les va a servir para toda su vida, ¿verdad? Y es lo que hemos venido platicando y hemos repetido varias veces. Una de las ramas más antiguas, pues, es el derecho civil, ¿se acuerdan ustedes? En el derecho romano. Entonces, por ejemplo, algunos cuerpos normativos establecen, no sé si alguien ha leído que cuando no esté regulado algo, pues se va a aplicar lo que es la supletoriedad. En este caso siempre nos remite al propio Código Civil. En muchas veces, por ejemplo, si la ley de propiedad intelectual no tuviera un artículo que esté redactado de manera similar, o la ley de garantías mobiliarias, por ejemplo, o su código de comercio. Siempre la mayoría de cuerpos normativos nos van a remitir al Código Civil. ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, por eso les digo, acá, imagínense, si yo les empezara a explicar, bueno, aunque de hecho la ley de propiedad industrial yo no la manejo, ¿verdad? Porque si cuando ustedes ya vayan madurando un poco más en el derecho, van a poder establecer que el derecho de propiedad intelectual es, de propiedad industrial, de propiedad intelectual es extenso. Y incluso para poder aprender un poco, pues lo que hay que estudiar son maestrías. Bueno, continuamos con la clase. Entonces, en Guatemala sí se hace una calificación y precisamente porque esa calificación se hace con base al documento presentado y redactado por el notario. Luego, en Guatemala, perdón, en el sistema francés, en cuanto a la convalidación, era lo que estábamos hablando el día de ayer. Los registros en Guatemala, pues no convalidan aquellos actos o contratos que devengan de una nulidad, que devengan de una falsedad. Es decir, el registro va a calificar si cumple con los requisitos de forma y de fondo y en su caso lo inscribe. Pero ojo, como decía el compañero ayer, esto no está escrito en piedra, sino que muchos documentos pueden ser impugnados de nulidad o de falsedad. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿se acuerdan? Por favor, alguien que me apoye leyendo el artículo 1145. 1146, perdón. Código Civil. Cualquiera. Sí, buenas tardes. Por favor. La inscripción, artículo 1146. La inscripción no convalida los actos o contratos nulos según las leyes. Esto, no obstante, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho a ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de causas que no aparezcan del mismo registro. Gracias, Rick. Muy bien. Esto significa que por cualquier situación que se haya dado el documento, pues puede ser redarguido de nulidad o de falsedad, ya sea de nulidad absoluta o de nulidad relativa, pues se puede mandar a cancelar esos registros que se hacen en el registro general de la propiedad, ¿verdad? Sin embargo, indica o regula el artículo que, no obstante, los actos o contratos que se ejecuten o otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho a ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de causas que no aparezcan en el mismo registro. Este es un artículo que es muy difícil de comprobar. Quiere decir que, por ejemplo, si la persona, el titular del derecho,
otorga un acto o un contrato por que él esté de acuerdo, que él sea el titular, pues no se va a invalidar con relación a un tercero que adquirió de buena fe. Lamentablemente, pues acá en Guatemala, los jueces de una vez, cuando ya ustedes vean la práctica procesal, al juez no le importa, el juez, mejor dicho, no se mete a considerar otras cuestiones, sino que al tercero o tal como les había dicho yo ayer, como tercero, planteando una tercería preferente de dominio o es una tercería excluyente de dominio o de preferencia y otras conforme el artículo 56 y 57 del Código Procesal y Mercantil. Entonces, o si no, pues la persona, el tercero afectado, pues debe de acudir nuevamente en otro juicio a exigir o a plantear una acción de responsabilidad en contra de la persona que tenía ese derecho. Pero en conclusión, pues aquí en Guatemala ningún registro va a convalidar. El registro va a decir, yo voy a escribirle este documento, pero yo no respondo si después alguien lo va a venir a impugnar de nulidad o falsedad. ¿Estamos? En el sistema alemán, pues es convalidante, lo contrario, ¿verdad? Pues el sistema alemán de una vez queda inscrito, pues, y las únicas formas, pues, serán las establecidas de retrotraer el documento establecidas en la ley. En la ley, por ejemplo, del sistema alemán, en Alemania. En el sistema español también es un registro convalidante y sin embargo, fíjense que el sistema australiano, a pesar de sus deficiencias, pues tampoco convalida los actos. Es decir, no tiene 100% cierto que lo que se haya escrito, pues haya cumplido o se hayan llenado todos los requisitos establecidos en la ley. Es decir, puede ser que no estuvo viciado el consentimiento, ellos no convalidan esos actos. De hecho, acá en Guatemala, la propia Corte de Constitucionalidad ha indicado pues que los actos o contratos que adolecen de nulidad absoluta no pueden o no deben surtir efectos jurídicos. Y si surtieron efectos jurídicos, deben de dejar de seguir surtiendo los mismos. ¿A qué me refiero con eso? Vamos con el ejemplo del caso de un cliente que A le vendió a B. A decía que era el propietario, pero B le compra, pero A lo estafa porque A presentó documentación falsa y todo eso. Entonces viene el dueño de la propiedad e indica, miren, yo nunca firmé eso. Sin embargo, tal vez incluso ya la persona ya tomó posesión de la casa, ya vive ahí con su familia y entonces ahí está produciendo los efectos jurídicos que es ese derecho real de ese poder jurídico que se ejerce sobre un bien en el cual se puede hacer todo lo que la ley establezca y no prohíba, pero sin embargo la persona puede derecho a reivindicar esa propiedad. ¿Y qué pasa con esto? Entonces se cancela esa inscripción. Yo les voy a enseñar el día de mañana un caso que tuve. Vamos a hacer una consulta electrónica para que ustedes vean cómo se dio esa serie de situaciones, ¿verdad? Entonces se cancela y, por ejemplo, si fue un tercero de buena fe el que compró, pues va a tener que deducir su acción contra esos tramposos que lo estafaron, lamentablemente. Así se da en Guatemala, ¿verdad? Y lo otro es, por ejemplo, que venga una persona y que venda de mala fe. Pero ese procedimiento es a través de un proceso penal, ¿verdad? No, Héctor. Y aquí es donde, lamentablemente, voy a hacer una pequeño paréntesis acá. Porque, por ejemplo, lo que yo les digo a ustedes, una muy buena pregunta que me hizo la compañerita fue esa, precisamente. Lick, pero eso es para el derecho a la propiedad y para los otros registros. No. Si no hay norma, como les decía, usted puede aplicar supletoriamente normas del Código Civil o normas del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso está regulado en su ley del organismo judicial
y está regulado en los otros cuerpos normativos. Con relación a que es pregunta que sí va ligada también, pero es más procesal, como le dije ayer al compañerito. En efecto, muchas veces, si usted va con un abogado penal, obvio lo que le va a decir el abogado penalista, vamos a poner la denuncia, vamos a hacer eso, vamos a hacerlo otro. Pero el problema es que un juez de lo penal no tiene la competencia para emitir una sentencia en donde se vaya a obligar al registrador cancelar esa inscripción. La vía correcta es la vía ordinaria, se le llama. Ahorita cuando ya ustedes entren a derecho procesal civil, pues van a ver que la vía ordinaria es un juicio de los juicios más largos que se llevan en Guatemala y en donde a través de todas y cada una de las etapas, pues se va a poder establecer en efecto si a la persona le falsificaron la firma. Incluso hay escrituras hay escrituras que indican que la persona hizo la compraventa y tal vez ya había fallecido el vendedor hace 1 o 2 años. Todas esas cuestiones, pero por lo regular yo lo llevo siempre por la vía civil. En la vía penal, pues lo que se va a establecer es la existencia del delito y quién fue la persona que pudo haber cometido ese delito. Muy bien, ok. Voy a guardar esto y estamos. Bien, hagamos esto. Wow. Ash me parece un mujeriego. Sí, es un juicio ordinario civil. ¿Oyeron? Muchas veces pensamos que es lo penal, pero no. Y yo es algo que les dije a mis alumnos también de penal. El derecho, repita conmigo, ¿verdad? No todo se arregla con el derecho penal. Hay otros mecanismos, ¿oyeron, chicos? Muy bien. Sí. No, tal vez no es ella, tal vez es su familiar, no tengan pena. Como les digo, a mí no me molesta. Ahí al final el que quiere aprender va a ser usted. Y los que no quieren aprender no van a aprender, ¿verdad? Pero lo que sí es que incomoda es que sí nos interrumpe un poco la clase. Muy bien. Luego, en el sistema francés estamos con que se utiliza la transcripción como mecánica de inscripción. En Guatemala ya no se da ese caso. Ya no se da ese caso porque ya todas las inscripciones ahora pues son electrónicas. Aunque antes sí se daba acá en Guatemala la transcripción mecánica, en donde usted presentaba su documentito para inscribirlo al registro de la propiedad. Y efectivamente les voy a dar un ejemplo. Es que tengo acá un montón de papeles, chicos, que ni tiempo me da. Entonces, por ejemplo, acá usted presenta su testimonio, ¿verdad, chicos? Ese es el testimonio. ¿Sí lo ven? Entonces, por ejemplo, aquí todavía quedó esa suspensión que me pusieron, miren. No sé si la leen. Se suspende, dice. No, Lick, no se logra ver. Bueno, pero acá indica, se suspende la inscripción porque no hay claridad en el presente instrumento público en cuanto al estado civil del señor X, ya que se indica soltero, casado, ¿verdad? No sé ni en qué, yo creo que andaba por Saturno cuando hice esa escritura y no me di cuenta. Y entonces, efectivamente, pero esas son cuestiones de calificación que yo les digo a ustedes, que ya el registro de la propiedad debería de emitir un acuerdo gubernativo en donde eso se pueda subsanar y que se pague una multa. Créame, es mejor pagar
una multa para nosotros que estar yendo a traer el documento. Vicky García. Entonces, no es como aquel ejemplo, ¿se acuerdan que les di yo de un mandato que yo autoricé en Estados Unidos, en donde lamentablemente yo incumplí con el artículo 29, numeral 12 o 13 del Código de Notariado, porque uno tiene que consignar que advirtió al otorgante de la inscripción del documento en el registro respectivo, ¿sí? Entonces, ellos me dijeron, mire, usted va a tener que ir allá a Estados Unidos. No, pero es que esa omisión no invalida el contrato porque no es un requisito esencial. Entonces me dicen, no, pero no se preocupe, paga una multa y tenemos el arancel. Mire, yo prefiero mejor pagar la multa porque me evito un montón de problemas. Entonces, cuando, por ejemplo, a usted le suspenden un documento, así como ese, lo que pasa es de que usted tiene que volver a ir a sacar el documento, volverle a sacar copias, volverlo a ingresar. Imagínese si es el mundial, su procurador le dice, mire, me tardé 2 horas en el registro, ¿verdad? Ustedes. Bueno, entonces se utiliza la transcripción mecánica. ¿Para qué? En este sentido, aquí ya está operada la inscripción y estas inscripciones antes, pues se las transcribían a ustedes en sus testimonios de las escrituras públicas. Esto ya no se da ahora. Ahora todo es computarizado, ya tenemos registros informáticos, etcétera, que pues han hecho un poco más eficiente la labor y que tenga un poco más de seguridad y certeza jurídica. Pero ¿por qué LIC si esto es electrónico? Es que el problema que antes estas inscripciones las hacían como las que nos enseñé, por ejemplo, acá ya dice. De hecho, aquí está voy a despegar esto y tal vez lo pueden leer ustedes acá. Gabriel Martínez. Aquí si se dan cuenta dice inscripción número 1. A eso es a lo que nos referimos nosotros con lo que es la inmatriculación. Aquí se formó una nueva finca, ¿verdad? Y todo esto antes se lo transcribían a usted en su testimonio razonado. Gabriel, ¿quería aportar algo? Sí, buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Perdone. Así como, por ejemplo, digamos que usted puso los 2 estados, ¿va? Soltero, casado, ¿va? Pero, por ejemplo, digamos que ese es un error hasta cierto punto pequeño. Pero, digamos, si yo en la escritura consigno que es del primer registro y resulta que pertenece al segundo registro, ¿también se podría pagar una multa? O eso sí hay que, porque a nosotros nos mandaron a hacer una escritura de ampliación, digamos, o de rectificación, en donde uno, pues de hecho rectifica que se consignó mal digamos, que no pertenece al primer registro, sino al segundo registro. Igual le cobran a uno 50 pesos más por la rectificación. Entonces eso también se podría, digamos, en la propuesta que usted hace, de solo decirle a uno, bueno, va a pagar una multa porque no pertenecía al primer registro, sino al segundo registro. Esa es mi duda. Sí, de hecho, chicos, muy buena aportación. El problema es de que tanto el segundo registro como el registro de la propiedad central, porque hay 2 registros, pues pregunta examen también, se da en de que no están interconectados. Entonces, habría que trabajar. De hecho, hay una comisión registral. Ahí tengo 2 muy buenos amigos yo en la comisión registral. De hecho, vi al registrador general el viernes, en donde habría que trabajar esos temas de coordinación, Gabriel, en efecto. Imagínense, por lo que les decía yo ayer a ustedes, usted no llega a inscribir su documento porque por esa razón no somos perfectos, chicos. Lamentablemente, nosotros cometemos errores porque andamos a la carrera, qué sé yo.
Entonces, como usted bien lo dice, pues tal vez a usted le dijeron que estaba en el registro de la propiedad de Guatemala, pero usted hace la escritura y que si resulta que la finca está inscrita está registrada en el segundo registro. Pues ahí, si están interrelacionados, sí podría ser, ¿verdad? Que viera el registro, no, esto del segundo registro, pague su multa y se continúa con su trámite. En mi caso también era que yo le puse soltero casado. Eso es, como les digo yo a ustedes, una calificación de forma. Ahí me confundí yo en la forma, porque puse esos dos estados, y lo cual era contradictorio. Y esas cositas pequeñas pues podrían solucionarse de esa forma. Licenciado, muy buenas tardes. Helen. Un placer saludarle, escuchar importantes clases del día de hoy. Fíjese, licenciado, que yo quería comentarle. En cierta oportunidad se faccionó una escritura de desmembración. Sin embargo, por parte del perito fue consignado en forma errónea las medidas del terreno. Se presenta el registro de la propiedad con tales problemas, el documento. Sin embargo, ahí es donde yo veo la importancia de tan valioso curso como es el derecho registral, porque fíjese que este curso debería estar dentro de los primeros cursos de la carrera, porque son fundamentales para que se conozca el verdadero trámite que se debe de presentar, cómo se debe de presentar, los riesgos que se corren ante los errores humanos. En fin, no sé, pero quería hacer este aporte porque yo creo que en algún momento todos cometemos errores y eso pues no nos hace sentirnos mal, sino más bien es experiencia de la vida, licenciado. Muy bien, claro que sí. Vamos a ir aterrizando en unas ideas. Sí, como dice el compañero, miren, y en los registros les van a decir a ustedes siempre ampliación. No, usted cuando sea notario va a tener que saber definir cuándo es de que va a ser una aclaración de una escritura o cuándo va a ser una ampliación. En mi caso es una aclaración. Mire, por un error, yo lamentablemente consigné 2 estados civiles, pero el correcto es este y ese es el que debe leerse. Esa es la aclaración. Ampliación es como lo dijo el compañero. Mire, fíjese que no se consignó registro y es segundo registro de la propiedad. Muy bien, entonces se amplía en el sentido de que la finca número tal, folio tal, del libro tal, pero es del segundo registro general de la propiedad y se amplía en ese sentido. Veo ya compañeritos que están tratando ya temas de carácter notarial porque creo que procuran en algún bufete o algo por el estilo. Sí, esos son temas también bien complejos que créanme. Hay, por ejemplo, aclaraciones, ampliaciones que yo puedo hacer por mí y ante mí. Es decir, no necesito que vuelvan a venir los clientes a que me firmen. Pero la mayoría de registros, miren ustedes, ellos quieren que siempre se haga, que para ellos todo es fondo, para la mayoría. Entonces, que vuelvan a comparecer las partes. ¿Oyeron, compañeros? Con lo suyo, como usted dice, pues, estoy de acuerdo que este curso debería ser de 6 meses y no así, ni no de 1 hora, ¿verdad? Porque son temas porque es lo que vamos a vivir, pues. Si usted se va a dedicar al ejercicio notarial, créame que usted inicialmente o cuando ya pueda pagar un procurador, va a mantenerse en los registros, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo inicié, pues yo iba a los registros, ahora ya no voy. Iba a los registros y pues ahí se perdía, pues ahí uno aprende, va haciendo amistades. Ahora, Helen, yo les animo, y no es por propaganda, pero tengo mi amigo, colega Héctor Daniel Morales, algunos lo conocen, que es muy bueno, y él imparte un curso que él le denomina de procuración profesional, ¿verdad?
y precisamente va dirigido a esos temas, a que él explica cómo es un duplicado. Por ejemplo, a mí me cuesta aquí porque ya no me da tiempo. No es como que si yo estuviera de frente a ustedes y yo les llevo mi protocolo, yo les llevo todo eso para que ustedes lo vean. Entonces, esa es una de las ciertas falencias también que tenemos en cuanto a la explicación de la clase, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo le puedo hablar a ustedes de la transición, que ustedes se queda así como que, y lo peor es que ahorita mi auxiliar se fue, hombre. Pero sí voy a tratar de conseguirles, vamos a ver. Escrituras antiguas donde cabal antes se transcribía, ¿verdad? Ahora ya no, ahora ya todo es electrónico. En el sistema alemán, pues se utilizan ciertos datos únicamente como mecánica de inscripción, es decir, los datos tal vez más cortitos o los datos que su ley establezca son los que van a ir consignados. Perdón, licenciado. Sí. Con respecto al caballero que es su amigo de apellido Morales, usted tal vez vía chat nos puede mandar la información si él está bien impartir extracurricularmente estos cursos. Lo puede hacer porque eso sería muy bueno, reforzarse para todo el reforzamiento para la carrera, licenciado. Sí, la verdad que es un curso que él ha venido innovando porque precisamente el problema que tenemos nosotros acá es que cuando contratamos personas muchas veces no saben y que de verdad todos tenemos el derecho de aprender. A mí me costó bastante, muchas veces no entendía. O sea, yo leo, ¿verdad? Pero ¿y qué es eso, verdad? ¿Qué es eso? No es como que uno lo viva. Yo les voy a pasar el contacto. Es un curso inclusive que está autorizado por creo que es los de las academias departamentales, no sé cómo es, pero él se ha dedicado, ¿verdad? Exacto, los procuradores también aprenden, pero el problema también con los procuradores que sí aprenden y aprenden bastante es que aprenden muy mecanizado, pero tampoco estudian el fondo o cómo del porqué de las cosas. Pero siempre aprender es importante. Luego, en el sistema español, pues se da un sistema de transcripción, pero únicamente de cláusulas que produzcan efectos reales frente a terceros. Es decir, ven el contrato y únicamente transcribían: el señor X le vendió al señor Z la finca número tal, folio tal, del libro tal, por un precio tal, punto, ¿verdad? En cambio, en el sistema australiano, pues lo que se lleva es un sistema de archivo de documentos. Usted presenta el documento, lo presenta ahí al registro en este sistema australiano y únicamente se lo archivan para que usted tenga pues futuras, para que usted lo pueda consultar, para que tenga futuras consultas. También el Registro General de la Propiedad, cursos para procuradores. Muchas gracias, Yajaira. Excelente, excelente. Así es, chicos. El conocimiento, no debemos de ser nosotros egoístas con el conocimiento. Debemos de ayudarnos mutuamente y en ese sentido, pues Guatemala va a ir mejorando, ¿verdad? Luego, en el sistema francés, cuando se presenta un duplicado, de hecho, ustedes pueden meterse a la página, ¿verdad?, del registro de la propiedad. En el sistema francés se solicitan duplicados. Este ya es un sistema, considero ya arcaico también, que ya se debería dejar en el registro de la propiedad, porque si usted va a presentar, usted presenta su documento, pues ellos ya lo escanean. Pero también tiene mucho sentido. ¿Por qué es que todavía están pidiendo acá duplicados? Si algún procurador sabe la respuesta, que me la diga. Yo creo que los duplicados les sirven para hacer la calificación. Así ya no tienen los registradores el registro gastar en insumos de papel para calificar, ¿verdad? Sino que ya el propio notario lleva ya el documento con su duplicado y en el duplicado es donde le van calificando a uno
Y cuando ya le terminan de calificar a uno y todo está bien, pues ya lo inscriben. El duplicado nunca se lo van a devolver. Otra razón por la cual les queda el duplicado acá en el registro de la propiedad es porque usted ya no puede alterar el documento. Usted ya no puede alterar, ya no puede, ¿cómo se dice? Ya no le puede poner ni quitar nada. Testar clic. No, los testados, ajá, exacto, ya no le puede testar. Así es, gracias. Adicionar. Muy amable, Sonia. Ya no, porque se supone que ya el documento ya fue autorizado por usted, ya obra en un registro público. Y muchas veces esa práctica se daba. Ay, por ejemplo, ay, me suspendieron el documento porque puse casado y soltero. Ah, ya sé, voy a testarlo. Voy a testarlo y lo volví a presentar otra vez, pero como no quedaban datos o se perdían en los registros, por eso era la importancia de la seguridad y certeza jurídica, porque este curso se circunscribe a esto. A mí lo que me interesa que ustedes sepan es que la función o el objeto del derecho registral es pues dotar de seguridad y certeza jurídica de todos esos actos que son inscritos, de esos actos o contratos que son inscritos en los registros, ¿verdad? Créanme que hay otras cuestiones que se hagan en el ejercicio notarial, que hay notarios que ya han autorizado una escritura y luego la cancelan. Y ya han firmado todos los otorgantes, ya firmó incluso el propio notario y al final le pone razón, se cancela. Eso ya no se debe hacer. ¿Por qué? Porque usted no está dando seguridad y certeza jurídica de los actos que usted está autorizando, porque eso sería muy peligroso. ¿Qué pasaría que, por ejemplo, si Juan le vende a Pedro, me firman y yo después pongo razón, se cancela esta escritura? Eso inclusive es constitutivo de delito. Entonces, esas son las razones por las cuales considero yo, alguien que quiera abonar con los duplicados, alguien que me lea el artículo 1132, por favor, del Código Civil. Por favor, rapidito. Bueno, 1132, licenciado. Por favor. Todo documento se presentará por duplicado al registro. La copia se extenderá en papel sellado del menor valor y se conservará con la clasificación del caso en la oficina. De los documentos otorgados en el extranjero, se presentará por duplicado certificación notarial. Cuando el registro esté en capacidad de hacerlo, sustituirá los duplicados que se indican en este artículo por tomas microfílmicas de los documentos originales, disponiéndose la forma más apropiada para su clasificación y conservación. Continúe. Las razones en los títulos sujetos a inscripción consistirán en un resumen o una transcripción completa de los correspondientes asientos impresos por medios mecánicos, electrónicos, computarizados o por cualquier otro proceso de reproducción. Llevarán la firma y sello del registrador que la extiende y el sello del registro y el sello del registro. La firma deberá constar utilizando cualquiera de las formas que establece el numeral octavo del artículo anterior. Muy bien. Gracias, muy amable. No, gracias a usted. Acá vemos, por ejemplo, que de todo documento se presentará duplicado. Créanme, chicos, que la mayoría de ustedes se va a acordar de mí si no lo aprenden ahorita. Hay notarios que no saben qué es un duplicado todavía. El duplicado consiste en lo siguiente. Bueno, no he entregado esta escritura, pero por cuestiones de didáctica les estoy haciendo esto.
Miren, pues, cuando usted va al registro, pues, este es mi testimonio de la escritura pública, ¿sí? Y yo lo llevo así, pero a este testimonio yo le saco copia, ¿sí? Le saco otra copia y esa copia yo la vuelvo a numerar. Aquí está la numeración. La vuelvo a firmar y la vuelvo a sellar. Es más, hasta le pongo acá duplicado. Tengo un sello que dice duplicado acá. El registro lo que hace es la calificación y si llena los requisitos, pues como regula ese artículo, como lo regula el artículo, perdón, dice, cuando el registro esté en capacidad de hacerlo, sustituirá los duplicados que se indican en ese artículo por tomas microfílmicas. Obvio, eso ya está más avanzado. Ya en los registros, pues ya lo que hacen es escanear los documentos. Y luego dice, las razones de los títulos sujetos de inscripción, estas son las razones. De primero presenté esto. El testimonio. Si llenan los requisitos, pues ya me razonan el documento, en donde ya se operó, ese es el término, ya se operó el acto o contrato que yo presenté. En este caso fue una desmembración, ¿sí? Entonces, esa transcripción, como dice ahí, es un resumen, ¿verdad? Tiene que ser, es corto y al final el duplicado se queda ahí en el registro general de la propiedad y ya me entregan a mí solo el original. Yo tengo aquí el otro documento porque esta es la aclaración que hice. Ven, no sé si lee ahí, aclaración de escritura pública. ¿Verdad? No sé si me entendieron con lo que es el duplicado, chicos. Sí, Ya, buenas tardes. Es como los documentos que de alguna forma se validan y dan certeza y fe pública en las instituciones de carácter estatal, lo que se le llama acuse de recibido. No sé si es en comparación. No, separemos el acto administrativo, algunos actos administrativos de la administración pública del ejecutivo. El acuse de recibo, pues efectivamente es eso, usted hace una petición y en donde le sellan a usted de que presentó el documento, todo esto con el fin de que le resuelvan. Toda petición que usted haga deberá ser tramitada y resuelta en un plazo no mayor de 30 días, creo que regula el artículo 28. Y si no le resuelven, pues ahí estamos. Pero en los registros tienen sus propios sistemas de cómo debe presentar los documentos. Obvio, no es lo mismo presentar un documento al registro de la propiedad que al registro de la propiedad intelectual. En el registro de la propiedad intelectual, pues tiene otras normas, incluso allá es un poco más sencillo, hay formularios. En el registro mercantil ahora ustedes cuando se gradúen de notarios van a tener su perfil y por medio de internet, van a tener su firma electrónica y ya de ahí van a mandar ustedes las sociedades que autoricen vía electrónica. No hay que ni ir al registro. Imagínense cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando el derecho registral, ¿verdad? Para hacer de una forma más rápida, segura y certera, pues todas esas inscripciones en los registros respectivos. Lamentablemente en el registro de la propiedad, todavía no se pueden enviar documentos vía electrónica. Creo que solamente los avisos electrónicos, alguien que me quiera ayudar ahí. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros los notarios somos los abogados y notarios. Jacqueline. Hola Nick, muy buenas tardes. Yo solo tengo una duda respecto a los duplicados.
establece el artículo 1132 que todo documento se debe presentar con duplicado, pero en el registro de la propiedad también a ese duplicado solicita que vaya sellado y firmado. ¿Eso dónde lo estipula? Es que precisamente, no, ahora volvamos a la, vamos a ver, permítanme. Vámonos al artículo 69 del Código de Notariado. A ver, aquí tengo mi Código de Notariado. En el segundo párrafo establece, con el testimonio de la escritura pública deberá presentarse al registro de la propiedad un inmueble, un duplicado. Un duplicado dice, en papel sellado de menor valor, claramente legible y que podrá extenderse a papel carbón. Realmente la ley no explica qué es el concepto de duplicado, solo aplican la palabra. Sin embargo, para efectos de aprendizaje, un duplicado es una fotocopia vuelta a firmar y sellar en original. Sí, pero ahorita, el código no lo establece como tal, sino ya solo toman lo toman como que si el que lo va a presentar o el lector ya dan por sentado de que el lector ya sabe que es un duplicado, pero no dan la explicación del concepto. Gracias, Lick. muy bien, sí, como un concepto como tal no hay. Pero lo que usted está dando como notario es fe pública de que ese documento ha salido de su oficina. Y entonces, lo que usted hace al momento de firmar, sellar, numerar nuevamente las hojas que usted sacó fotocopia del testimonio, es para refrendar, ¿verdad? Para refrendar que esa es copia fiel y exacta del testimonio original que está presentando, ¿verdad? Esa es la razón y es por la práctica, efectivamente. Antes se usaban hojas de papel sellado, sin embargo, como esas hojas de papel sellado ya no eran redituables, por ejemplo, para la tipografía nacional para poder hacerlas, pues se estableció que los notarios ahora en hojas de simples de papel PON, pues hagamos nuestros testimonios. Eso sí, para ellos ya no era redituable, pero nos imponen el pago de 50 centavos de quetzal a razón de cada hoja. Esto era para cubrir el impuesto de las hojas de papel sellado. Entonces, por eso es de que las hacemos ahora en papel bond y luego esas las numeramos, las firmamos en original, como les digo. Ya el duplicado, Benjamín, le volvemos a sacar copia, repito nuevamente. Por ejemplo, este es mi original, le volvemos a sacar copia a estas hojas y yo las vuelvo a tener que numerar, firmar y sellar. ¿Sí? ¿Por qué? Como dice el compañero Héctor, la situación estriba en que uno tiene que darle seguridad y certeza también, porque no es copia, y entonces ellos duplicado lo toman en ese sentido. Es que antes, como les digo, esto es como lo regula el artículo 1132, se otorgaba en papel sellado del menor valor. Estas hojas de papel sellado, pues las compraba el notario y llevaban un registro. Precisamente por eso es que tenían la seguridad y la certeza que era de un notario. Por ejemplo, del propio notario que autorizó la escritura. Yo compro ahorita hojas de papel sellado especial de protocolo, donde hago mis escrituras. Cuando voy a SAT, tengo que llenar un libro de datos, un libro grandote que me dan, y todo va ahí
toda mi información va ahí. Y ahí mismo indican cuáles son las hojas de protocolo que me vendieron, qué número de registro, qué quinquenio, qué número de orden, ¿verdad? Entonces, como nosotros le sacamos copia a esas escrituras, cuando usamos esas hojas de papel sellado especial de protocolo, donde hacemos la escritura y sacamos copia, ese es el testimonio, ¿verdad? El testimonio, tenemos que agregarle nosotros la razón, es testimonio de la escritura pública, número tal y tal y tal. Pero como en el registro nos piden el duplicado, pues le volvemos a sacar copia, pero para refrendar y darle seguridad y certeza, porque ya no se hace hojas de papel sellado, pues tenemos que volver a firmar, a numerar y a sellar esas hojas, ¿verdad? Como obligación notarial que nos establece, como que nos establece también de que tenía que ser en hojas de papel sellado. Pero como lo dice Héctor, solo indica que es el duplicado, pero no indica cómo es que debe de ir, ¿sí? Pero al duplicado, porque si no solo presentaríamos simples copias, el duplicado siempre lo presentamos, pero tenemos que refrendarlo con nuestra firma, con nuestro sello y numerarlo nuevamente. No sé si estamos ahí. ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Alguna duda, chicos? No, licenciado, gracias por todo su aporte. Muy bien. Y en efecto, como decía Héctor, se aplica por supletoriedad el artículo 70 del Código Notariado. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas que se compone, las personas a quienes se extiende y el lugar y fecha en que se compulse, ¿verdad? Entonces, precisamente, el duplicado, como se le saca copia, debe de cumplir con esa función. Bueno, continuamos pues, Lick, si se crea una aplicación móvil, ¿qué registros se deben de hacer? Reformúleme la pregunta porque no entiendo mucho, no la entiendo mucho. Bueno, en el sistema alemán, pues no le piden duplicados, únicamente el original, pues por lo mismo. Pues como acá utilizan ciertos datos únicamente como mecánica de transcripción, pues para ellos es más que suficiente esto. En cambio, acá en Guatemala somos súper desconfiados, lamentablemente, como les decía yo el día de ayer. El ejercicio notarial pues se ha descuidado mucho, lamentablemente hay muchos colegas que no les importa el ejercicio de la profesión, o incluso hay otros que cometen errores, ¿verdad? De hecho, yo estuve en un caso en donde estaban sometiendo a proceso penal a un cliente y a mí el juez me dejó pasmado porque me dice, él dice, a mí solo con ver que un documento, un instrumento público ha sido testado, ya me genera desconfianza. Y eso me da a mí un elemento, yo ya tengo un indicio de que algo malo se hizo. Al final, cuando terminó la audiencia, logré sacar a mi clienta y le digo, señor juez, usted por el principio de Yuba Nova Curia, usted sabe que uno puede salvar las adiciones, los entrelineados y los estados que se hagan en un documento, siempre y cuando no lo han firmado las personas. Sí lo sabe, ¿verdad? Le digo, sí, abogado, me dice, pero es que mire ahora, mejor cuando ustedes hagan eso que esté otro notario. Me dejó así. Pero si el cliente ni le quiere pagar a uno lo que es conforme al arancel, conforme al arancel, imagínense, mucho menos van a querer pagar a otro notario por si uno comete el error.
Pero lamentablemente, como les digo, se da esa situación porque el ejercicio notarial lamentablemente no se lleva como es. Tengo amigos también que son muy correctos y dicen, mira vos, yo al notariado no le entro. Yo a eso no le entro, es muy peligroso, entonces ahí yo solo me dedico a la abogacía, ¿verdad? Porque para el ejercicio notariado también se tiene que tener paciencia, chicos. Ya me pasé, ¿verdad? Otra vez. Perdón, solo quiero ver. Dice, si se crea una aplicación móvil, ¿qué registros se deben hacer? Si crea una aplicación como Facebook, ¿qué registros tendría que hacer en la propiedad intelectual? Lo que pasa es de que usted en el registro de la propiedad intelectual va a inscribir todas esas creaciones que son parte del intelecto humano, ¿verdad? Modelos de utilidad abarca una serie de cuestiones, marcas, no solo hablamos de marcas de origen, marcas generales, etcétera, ¿verdad? Y todo eso, mi estimado compañerito, pues hay una gama amplia del Convenio de Roma, Convenio de París, también están las normas APIC, como le digo, y en ese tema yo no soy especialista. Yo solo acá les trato de explicar a ustedes las formas a manera general. Ya si usted quiere, pues, si a usted le interesa el tema de propiedad intelectual, propiedad industrial, pues le animo a que estudie una maestría. Créame que eso es bien redituable en Guatemala. La mayoría se dedican al derecho penal o nos dedicamos al derecho penal, ¿verdad? Entonces, pero créanme que esa de propiedad intelectual es muy bonito, ¿verdad, chicos? Lamentablemente, bueno, vamos a dejarlo ahí porque si ya es tarde, ya pueden desconectarse, chicos, y continuamos el día de mañana. Feliz tarde, Lick. Buenas tardes, buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Lick. Feliz Feliz tarde. tarde, compañero.